Buenas tardes, somos Óscar, Carlos y Natalia de Amnistía Internacional, Grupo Universitario UGI, y vamos a hablar sobre los derechos humanos. Antes que nada, necesitaréis saber qué es Amnistía Internacional. Amnistía Internacional es un movimiento integrado por más de 3 millones de personas alrededor del mundo que trabajan a favor del respeto y la protección de los derechos humanos. Amnistía Internacional investiga y actúa para poner fin a los casos en los que se abusa en contra de los derechos humanos. ¿Cómo actúa? Actúa en forma de presión social. Los voluntarios de Amnistía Internacional recogemos firmas para las causas y por cada firma se manda una carta a la entidad política o lo que sea que ha cometido ese fraude contra los derechos humanos en tu nombre, en el nombre de quien ha firmado. Hola. Pues, antes de hablar de derechos humanos, primero tenemos que referirnos a la Declaración de Derechos Humanos. La Declaración de Derechos Humanos, ¿qué es? Pues es un cuerpo normativo que alberga derechos básicos para las personas, para garantizar una vida digna, ¿vale? ¿Cómo surgió esta Declaración de Derechos Humanos? Pues tras la Segunda Guerra Mundial y con todas las consecuencias que tuvo, como muertes, tortura, violaciones, y después de haberse constituido la ONU, tuvo como consecuencia de que todos los gobiernos del mundo, la comunidad internacional, se pusiera en común y dijesen, tenemos que tener una herramienta, ¿vale?, para prevenir que en futuras ocasiones pase esto. Por tanto, promulgaron en 1948 la Declaración Universal de Derechos Humanos, que constituía 30 artículos. ¿Pero qué fallo tenía esta Declaración de Derechos Humanos? Que no era vinculante. Es decir, los países lo podían pasar por la torera y hacer caso omiso de ella. Por lo tanto, en 1966 la ONU dio un paso más y dijo, vamos a hacer un tratado que vincule, que obligue a todos los estados de la comunidad internacional a respetar estos derechos humanos. Por lo tanto, se creó el Pacto Internacional de Derechos Humanos. Pero el problema era que estábamos en medio de una guerra fría, donde habían dos bandos, un bloque comunista y un bloque capitalista, y cada bloque exigía unos derechos diferentes. Por lo tanto, para prevenir y para incluir todos los países, se hicieron dos tipos de pactos. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles, y así albergar el mayor número de países a esta Declaración de Derechos Humanos. ¿Por qué es importante esta Declaración de Derechos Humanos? Pues como he dicho, sirve para garantizar de que todas las personas de todo el mundo podamos tener una vida digna. Es un límite a todos los gobiernos para que no excedan en sus potestades tanto sancionadoras como en sus medidas políticas. Y finalmente, esta Declaración de Derechos Humanos tuvo como consecuencia de que todas las constituciones de los países democráticos se inspiraran en ella. Y como en nuestra Constitución de 1978, pues hubiese un apartado que fueran derechos fundamentales, que básicamente es una recopilación de los derechos humanos. Vale. Para garantizar que se cumplan los derechos humanos, Amnistía Internacional tiene varios campos de acción. Uno de ellos es la tortura. Amnistía Internacional condena la tortura y actúa para erradicarla. Uno de los casos es el de Denise, Corina y Wendy, que son 3 mujeres mexicanas que fueron torturadas y violadas por la Marina mexicana para que confesaran haber tenido relación con el crimen organizado de allí de México. Fueron encarceladas y han estado 5 años encarceladas, pero gracias a la presión social ejercida por Amnistía y seguramente otras asociaciones, están libres. Otro de los casos, otro de los focos en los que actúa Amnistía Internacional es la pena de muerte. Amnistía Internacional quiere que todos los países prohíban la pena de muerte y por ello
combate casos particulares como es el caso de Chelsea Manning. Chelsea Manning es una militar de Estados Unidos que reveló en Wikileaks todas las violaciones de los derechos humanos que había cometido Estados Unidos en la guerra de Afganistán e Irak. La encarcelaron y la condenaron a pena de muerte, pero hace unos meses, gracias a la presión social y a las acciones de Amnistía, se le conmutó su pena y ahora será liberada el próximo mayo. Decir que Estados Unidos por primera vez ha bajado del top 5 de los países que más muertes causa por pena de muerte. Por primera vez en 10 años no está en el top 5, está en el 7, que siguen siendo muchos. Y como dato, que China, que es el país que más pena de muerte tiene en el mundo, mata a más gente solo China que todo el resto de países que tienen la pena de muerte juntos. Vale, los derechos sexuales y reproductivos, ¿qué son? Los derechos sexuales y reproductivos, bueno, se podría definir como la capacidad para decidir sobre tu propio cuerpo y tomar las decisiones que atañen a tu cuerpo y tu sexualidad. Sobre todo en Amnistía Internacional enfocamos esto a las mujeres, porque los hombres, los derechos sexuales y reproductivos, como que los tienen garantizados, a no ser que hablemos de diversidad sexual. En cuanto a derechos sexuales y reproductivos, sobre todo tratamos la violencia sexual, la mutilación sexual femenina, que la mutilación sexual femenina es un problema muy grande que sigue muy vigente. Por ejemplo, estamos hablando de ablación, supongo que sabéis lo que es. Hay entre 100 millones y 140 millones de mujeres mutiladas en África, ¿vale? Para que veáis un poco las cifras, lo grave que es. Luego también embarazos y abortos forzados, matrimonios forzados y matrimonios precoces de hombres que se casan con niñas pequeñas, que esto además lleva a la violación y muchas otras cosas. El caso concreto, por ejemplo, de El Salvador, que tenemos aquí, en El Salvador, se piensa que una vez que, conforme está fecundado, el feto es un niño. Entonces, abortar es como matar a un familiar, es como matar a tu propio hijo. ¿Qué pasa? Que estas mujeres que abortan pueden tener hasta de 30 a 50 años de cárcel. Hay un caso concreto, ¿vale?, de Sara, que es una chica de 18 años que tras un aborto accidental se resbaló, se cayó y murió su bebé. Estaba embarazada de 6 meses y le han caído 30 años de cárcel. Eso hace 3 años. Sigue en la cárcel y no ha salido de ahí y de momento no se sabe nada. Luego otra chica también con un caso muy llamativo, Beatriz, que tenía 22 años, ¿vale?, cuando quedó embarazada y el feto estaba mal formado. Además tenía una enfermedad crónica y le dijeron, todos los médicos le decían que si seguía adelante con el embarazo, que tenía muchas posibilidades de morir y además el feto no tenía cerebro, por lo tanto iban a nacer muertos sí o sí. Pues no permitían abortar y le obligaban a seguir con el embarazo. Al final, pues además ningún médico quería hacerlo porque allí, además, si tú ayudas a abortar, en El Salvador también te puede caer años de cárcel, entre 4 y 5 años de cárcel. Total, que al final esta chica sí que ha podido abortar porque se llevó a la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos y obligaron que se le hiciera un aborto. Otro ámbito en el que trabaja es las desapariciones forzosas y los secuestros. Que las desapariciones forzosas se llevan a cabo por muchos estados y por agentes de los estados, sobre todo para persecución política, para sembrar el miedo y contra la disidencia. Y además las desapariciones forzosas muchas veces llevan a la tortura o incluso al asesinato al final. Sobre todo hay un caso que conmocionó al mundo hace 2 o 3 años, que fue en México. 43 estudiantes desaparecieron. Se ha encontrado el cadáver de uno, pero no se sabe nada más del resto. Desaparecieron durante se estaba manifestando. Y otro ámbito es un tema candente actualmente, es sobre el refugio.
¿vale? Cabe señalar qué es el refugio y por qué todas las personas del mundo tenemos derecho a asilo, ¿vale? Como he dicho antes, en la Declaración de Derechos Humanos, en el artículo 14, se reconoce el derecho a toda persona a pedir el asilo en otro país. Y a razón de este artículo se promulgó un tratado internacional, que es la Convención Internacional del Estatuto de los Refugiados de la ONU, que se promulgó en 1957, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, y ahí se establece quién puede gozar del término refugiado y quién no es refugiado. Un ejemplo de quién no puede ser refugiado son los criminales de guerra, obviamente. ¿Qué es un refugiado? Primero hay que aclarar que es un refugiado, pues es aquella persona que tiene un miedo fundado en que ve peligrar su vida o su integridad física, la suya o la de su familia, por razones de ideología política, religiosa, por el sexo, por la condición sexual, etc. Y básicamente todos, a partir de este artículo y por la ratificación de 147 estados, estos 147 estados tienen la obligación de reconocer el asilo y coger a refugiados. Y con esto vamos a una buena noticia, es decir, vale, Ahmed Ali, que es el chico de la foto, ¿vale? Fue un fotógrafo que fue perseguido por el régimen de represión de Abdel Fattah al-Sisi, dictador de Egipto, y fue acogido por Amnistía Internacional en 2016. ¿Vale? El gobierno egipcio lo perseguía porque hizo en una manifestación contra el gobierno fotos en los que demostraba la gran represión que sufría la sociedad y las grandes violaciones de derechos humanos. Y antes de que fuera capturado por las autoridades egipcias, Amnistía Internacional el año pasado la acogió como un refugiado. También tenemos el ejemplo, que es una buena noticia, que es el refugio, en plan, el campo de refugiados más grande del mundo. Y no está en Siria ni en Grecia, está en Kenia, que es Dadaab. Este campo de refugiados el año pasado peligraba porque el gobierno de Kenia tuvo una decisión por causas económicas de cerrar este campo de refugiados. Pero ¿qué pasó? Una resolución judicial dijo que era ilegal y por lo tanto ha bloqueado esta decisión. Cabe explicar, digamos, que dentro de este refugio, de este campamento de refugiados, hay 260.000 personas de Somalia. Y bueno, como podéis ver, es un asentamiento semiárido donde se encuentran los refugiados somalíes que han escapado de la guerra civil de Somalia, que dura desde 1991 hasta la actualidad, es decir, 25 años. Y por otra parte, también recordaros que este verano, cuando os vayáis a bañar en el Mediterráneo, os vais a bañar en un cementerio, porque nuestro mar Mediterráneo básicamente es el mar más mortífero de todo el mundo, ya que como a consecuencia de todos los conflictos armados que han surgido a lo largo de estos años, han dado la necesidad de que todos esos civiles viajen en patera hasta Europa. ¿Qué pasa? Que es muy traicionero el mar Mediterráneo y muchas veces tiene como consecuencia de que dichas pateras naufraguen y que la gente muera. Y para finalizar, haciendo referencia al informe anual de Amnistía Internacional, se ha hecho un balance donde se han puesto en el año 2016 todas las violaciones de derechos humanos que ha cometido el gobierno de España en este año. Y nosotros os vamos a hacer un pequeño resumen de cuáles han sido. En primer lugar, ha sido el incumplimiento de los compromisos de acogida de las personas refugiadas. En 2015 el gobierno español se comprometió a acoger a 17.000 personas en un plazo de 2 años. Actualmente, estamos a abril de 2017, solo han acogido 1.208 personas.
Por otra parte, la ambigüedad de la legislación antiterrorista, que abre la puerta al uso del delito de enaltecimiento del terrorismo para procesar a personas que lo que hacen es, a través de la libertad de expresión, expresar sus ideas y pacíficamente. ¿Qué pasa? Que un ejemplo claro de lo que tenéis es el caso de César Strawberry, el vocalista de Defcon 2, que ha sido procesado por unos tweets del año 2012-2013, y también el caso de los 2 titiriteros que fueron acusados en Madrid de la compañía Títeres desde abajo. En tercer lugar, la nula e insuficiente investigación sobre los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo. España no está haciendo absolutamente nada, ¿vale?, para que se cumpla el derecho a la verdad, a la justicia y al resarcimiento de las víctimas de dichos conflictos. En cuarto lugar, la posible impunidad de la tortura y otros malos tratos, incluido el uso desproporcionado de la fuerza por los cuerpos de seguridad. No sé si os acordáis que en España hace unos años Esther Quintana perdió un ojo porque un mozo de escuadra le había disparado una bola de goma. Esta mujer perdió un ojo. Y como los policías, los mozos de escuadra, no estaban identificados, no se pudo saber quién ha sido el autor de este disparo. Tuvo como consecuencia de que al no saber la autoría de este delito, bueno, de esta lesión, absolver a los 2 mozos de escuadra. Y en quinto lugar, la pérdida de la prioridad política de la violencia de género. Actualmente, en 2017, ha descendido mucho, enormemente, el presupuesto para dicha finalidad. Y aún la legislación no es nada clara en los procedimientos y en las medidas de protección de las víctimas. Bueno, pues estamos también aquí en la UGI, somos el grupo universitario, ¿vale? Y podéis encontrarnos aquí en esta facultad, pero en el edificio que está más tirando a la biblioteca, en el aula TI 219. 2019. El correo podéis escribirnos, que será mejor que ir al aula porque seguramente no estaremos. El correo es ugi@ed.amnesty.org o el Facebook Amnistía Internacional UGI. Y bueno, eso, que os animo a todos a que os apuntéis porque hacemos cosas guays, nos lo pasamos bien y trabajamos todas